Muy buenas a todos y bienvenidos a Análisis de Bitcoin. Vamos a comenzar el análisis de hoy revisando algunas noticias y luego, como siempre, pasaremos con el análisis técnico. Empezamos revisando el calendario económico, sobre todo porque, como os comentaba hace unos cuantos vídeos, mañana, jueves 2 de marzo, a las 11 de la mañana, hora española, tenemos los datos del IPC en la zona euro. Anteriormente, como podéis estar viendo, teníamos un 8,6%, y en las previsiones nos están dando un 8,2%. Sería una pequeña caída y sobre todo será muy importante de cara a la próxima decisión de tipos de interés que haya en la zona euro. Así que bueno, veremos a ver mañana y ya os comentaré a ver cuál ha sido el resultado final. Por otro lado, tenemos también otras noticias, en este caso más enfocadas en Bitcoin, como por ejemplo esta de aquí. Esta es muy importante para explicar algo que ha sucedido recientemente en el precio. Y básicamente comentábamos, si no recuerdo mal, en el análisis de ayer, todo lo que era el inflow y el outflow de los mineros. Pues hoy ha sucedido algo bastante importante, y es que las reservas de los mineros de Bitcoin han disminuido en 1700 Bitcoin. Esto lo vamos a ver aquí claramente, cómo se ha disparado de una forma bastante importante, de hecho, o sea, en comparación a lo que hubo en anteriores ocasiones. Como veis, normalmente cuando tiene estos picos también es porque tiene otros picos, pero en este caso probablemente de la minería, que de la misma minería ingresan bitcoins a esas reservas. Pero en esta ocasión ha sido diferente, porque este pico ha llegado, además un pico muy importante, sin una entrada de bitcoins, en este caso a las reservas. Entonces, esto puede explicar algo que luego comentaremos más adelante en el análisis técnico. Otras noticias que también quería comentar, en este caso una nueva noticia donde admiten en un exchange indio, BitBNS, sinceramente no lo conocía. Pero bueno, básicamente que lo hackearon hace ya un tiempo, si no recuerdo mal decía que hace 13 meses, efectivamente, y robaron unos 7,5 millones. Esto es importante por lo que os digo siempre, porque hay que intentar diversificar también en los exchanges, ya que este tipo de cosas pueden suceder, y no porque sea un exchange pequeño significa que a un exchange más grande no le pueda llegar a pasar. Más que nada porque lo hemos visto en anteriores ocasiones. Algunas veces esos exchanges grandes se hacen responsables de esa pérdida y las cubren, pero en exchanges muy pequeños eso muchas veces no pasa y simplemente van a la quiebra. Bueno, simplemente hay que ver el caso de FTX, que era, como os decía, el segundo exchange más grande, y aún así no pudo asumir la quiebra porque no había dinero, ¿vale? Su caso es diferente, no tiene nada que ver con un hackeo, pero de todas formas esto también puede pasar. O sea, son diferentes casos, no solamente significa que un exchange pueda llegar a sufrir una gran pérdida debido a que no tengan el suficiente respaldo en sus reservas, sino que también puede haber un hackeo, como fue en este caso y como ha habido en otros tantos, y por lo tanto siempre es importante anticiparnos y protegernos. Otra noticia, en este caso un poco más a nivel adopción, es que Robinhood ha lanzado en iOS su billetera de autocustodia. En este caso, como os digo, una noticia más enfocada a lo que es la adopción, ya que Robinhood es una plataforma con un gran número de usuarios y esto también da facilidad y ayuda a que la gente pues también pueda dar un paso a ingresar en el mercado cripto. Además, aquí tienen unas bonificaciones que, bueno, al que le interese pues ahí las tiene. Otra cosa curiosa, esto sí que es bastante curioso, y es que el mes de febrero parece ser que hemos tenido bastante movimiento, pero al final el resultado que hemos tenido en el mes, como podéis ver, ha sido de un menos 0,01%. Nos hemos quedado prácticamente en lo que fue la apertura, no se ha movido nada, bueno, sí durante lo que se ha desarrollado el mes, pero al final nos hemos quedado prácticamente al mismo nivel que cuando comenzamos. Un desempeño muy neutro y de hecho aquí pone que es el más neutral de Bitcoin registrado. Vemos aquí un poco la comparativa y sinceramente yo diría que no, o sea, a tal nivel no hay nada. Quizás lo que más se acerca es enero de 2017 y aún así está un poco lejos de lo que hemos tenido este mes.
Pero bueno, oportunidades han llegado que por eso nosotros nos dedicamos un poco más a lo que es la operativa. Comenzamos revisando en este caso el SP500, donde vemos cómo continúa esa dinámica bajista. Sí que es cierto que los impulsos bajistas no están siendo muy grandes, o sea, como veis, más o menos nos mantenemos dentro de lo que es la misma zona. Por lo que, bueno, también es posible que podamos ver incluso un desarrollo lateral en estos niveles e incluso en esa situación podríamos llegar a buscar algún tipo de operativa. Sinceramente, el que no esté cayendo con agresividad sí que demuestra un poco más de fortaleza de la que podría llegar a esperar, pero tampoco está teniendo la suficiente fortaleza como para recuperar la zona operativa, que era básicamente toda esta estructura. Lo que hay dentro de ella, básicamente. O sea, como veis, lo intentó en varias ocasiones y de hecho, como comentábamos ayer, en esta no llegó siquiera a alcanzar lo que es la parte baja de la estructura, que eso demuestra debilidad, pero tampoco es una debilidad extrema, que es a lo que me refiero. Porque si fuese así, estaríamos viendo que esto caería con más fuerza y seguramente hubiésemos ya llegado a esos 3.858, que es un poco el próximo nivel que tenemos en mente. Aunque, como os digo, ahora mismo está aguantando bastante bien sobre esta zona. Seguiremos analizando a ver si podemos llegar a encontrar algún tipo de oportunidad operativa. Mientras tanto, Bitcoin, mucho movimiento y bastante volatilidad en estas últimas 24 horas. Como veis, sigue jugando un poco en la misma zona de ayer. Tras lo que fue al final ese reingreso, acabó demostrando bastante fortaleza, llegando incluso a marcar un máximo por encima del anterior. Pero parece ser que aquí en este nivel, siempre que lo llega a alcanzar, le acaba costando un poco subir. Empiezan a entrar vendedores bastante agresivos y siempre pierde ese momentum alcista que trae desde estos niveles. Aunque en este caso, como os digo, está manteniéndose y está respetando lo que son las pautas para el escenario alcista, ya que, como dijimos en el vídeo de ayer, poníamos ese límite de los 23.350 como al final es la parte baja del rango. Ese era un poco el límite que le poníamos para que en caso de tener un retroceso pudiésemos valorar algún tipo de compra en estos niveles. Problema, probablemente sea complicado buscar algún tipo de gatillo de entrada, sobre todo debido a esta vela de intencionalidad bajista que hemos visto en estas últimas horas. Y aquí voy con lo que os comentaba anteriormente en las noticias, sobre todo en esta noticia de aquí, que veíamos que las reservas de los mineros de Bitcoin habían disminuido en 1.700 Bitcoins. Es posible que esta venta que hemos visto, además muy agresiva, acompañada también de bastante volumen, se deba a esa noticia. Posiblemente podría haber sido una venta agresiva por parte de los mineros. Lo que vemos es que por el momento no ha sido suficiente como para romper lo que es la parte baja del rango, aunque como os digo también a nivel operativo no creo que vaya a dar ningún tipo de oportunidad en cuanto a gatillo, porque bueno, quizás en el gráfico de 4 horas si viésemos que demuestra fortaleza, incluso pudiese dar algún tipo de envolvente, sí que podríamos valorarlo en esta situación, pero ya sería más para operativa en 4 horas y no tanto en 1 hora. En 4 horas la estructura seguiría siendo la misma al final, seguiría siendo esta otra estructura, pero tendríamos que concentrarnos sobre todo en la acción del precio de 4 horas. Como veis, aquí en esta zona le está costando, ya veíamos cómo en este primer intento, voy a hacer un poquito más de zoom, en este primer intento le costaba al precio subir, tuvo aquí una absorción de ventas bastante fuerte, algo parecido ha sucedido recientemente en estos niveles, pero por el momento los compradores siguen presionando al precio y como veis de momento intentando consolidar lo que es la parte baja del rango como un soporte. En caso de que fuese así, el siguiente paso y a lo que estaríamos atentos es a ver si llega a demostrar esa fortaleza, que sería una vez alcancemos la zona de los 25.200. Aquí ya nos pondríamos probablemente en disposición más alcista, debido a que estaríamos valorando esto como una posible sacudida. Sacudida que bueno, nos podrá gustar más, nos podrá gustar menos, es un poco más complicada a nivel operativo, pero sí que podemos llegar a consolidarla. Como os decía,
Sobre todo lo que me interesaba aquí es que llegásemos a marcar un máximo por encima del anterior e intentar consolidar por encima de la parte alta. Esos eran un poco los requisitos que le establecíamos al precio, y ahora lo que estoy esperando sobre todo es a ver si llega a dar ese gatillo de entrada para valorar una compra. En el gráfico de 1 hora va a estar complicado por esta vela y vamos a ver si en el de 4 horas pudiésemos llegar a verlo. Y a partir de ahí, pues a ver si llegamos, como os digo, a la parte alta. Es un poco la clave, porque si llegamos a alcanzar la zona del BIPOC, que sería en torno a los 24.700, y empezásemos a ver ventas agresivas, ahí entonces habría que tener un poquito más de cuidado, porque podríamos estar viendo un fallo estructural. Y no me voy a intentar adelantar mucho más, ese sería un poco el objetivo en caso de darse el gatillo, así que como take profit primero tendríamos esta zona de aquí, y en caso de continuar pues ya valoraríamos ese movimiento de desarrollo alcista. En el escenario de bajista está bastante complicada la cosa, aunque se pudiese llegar a dar, no veo tampoco una zona muy clara donde pudiésemos llegar a entrar. Podríamos llegar a entrar en la ruptura y en el test, pero al tener tanto ruido en esta zona, yo me inclinaría ahora mismo un poco más por el escenario alcista, a pesar de esas ventas agresivas que hemos visto. Pero bueno, veremos a ver qué acaba sucediendo. Mañana, como siempre y todos los días, subiré otro análisis actualizando la situación, a ver si está un poquito también más clara la situación. Y nada, dicho esto, vamos a revisar las herramientas, igual desde ahí también nos pueden dar alguna pista. Comenzando en este caso por Bookmap. Ya sabéis que tenéis los links a todas las herramientas en la descripción del vídeo. Actualmente tampoco es que veamos zonas así muy importantes, vemos algunas compras a partir de los 23.100, veíamos aquí en el pasado compras en los 23.350, pero aparte de eso, sinceramente, poca cosa. O sea, no se ve nada interesante en el gráfico. Tenemos ya por aquí el multibook. Y bueno, lo último que podíamos comentar en este gráfico es que veíamos algunas compras sobre los 23.300 protegiendo al precio. No era un volumen excesivo, sinceramente. De hecho, me parece bastante escaso lo que entró aquí para defender al precio. Pero bueno, parece ser que fue suficiente. Y a partir de ahí, tampoco vemos una zona que podamos destacar. Sí que es cierto que están estas compras en los 23.000, pero es un poco lo que ya comentábamos en vídeos anteriores, que al final parece ser que es volumen que se va moviendo un poco en función de probablemente alguna ballena que esté intentando manipular un poco desde el order book. Aparte de eso, nada. Vamos a revisar de Kingfisher, como siempre, los mapas de liquidaciones de medio plazo y luego seguiremos con los de corto plazo. Vamos a hacer un poquito de zoom out. Vale. Tenemos por aquí el mapa de corto plazo, vemos bastante más liquidez por parte de los short. Tenemos aquí un primer clúster en torno a los 23.860 y luego tenemos aquí otro en torno a los 24.415 más o menos. Un poco más adelante, en los 24.700 también tendríamos un poquito más de liquidez también. Mucha más liquidez por parte de los short. Por parte de los long no vemos liquidez hasta los 22.127. Si revisamos esto por aquí, destacaría sobre todo que en el time frame de 12 horas hay un 65% de longs frente a un 34% de shorts. Vamos a revisar esto. Bueno, mientras voy a dejar cargando el mapa de corto plazo. Y aquí lo que podemos ver es algo similar, bastante más liquidez por parte de los short, a partir de los 24.400 hasta casi los 24.840. Vamos a lanzar el mapa de corto plazo y revisamos los CVDs. Lo que puedo destacar aquí es que al menos esta última venta que hemos visto parece ser que viene de diferentes exchanges. No solo de Bitfinex, que era un poco el que comentábamos que llevaba liderando el mercado estos últimos días con ventas bastante agresivas. De hecho, como veis, Bitfinex no se ha animado en el movimiento alcista y de hecho ha continuado con una pequeña venta en estos últimos minutos, en estas últimas horas. Binance también acompañó este movimiento bajista y en el caso de Coinbase no, aunque Coinbase sí que es cierto que comenzaron a vender un poquito antes de ese movimiento. Como veis ya, sobre los 23.735 empezaban a vender de forma un poco más agresiva. Vamos a ver si desde el resto de exchange observamos algo que podamos destacar. En general, los futuros siguiendo el movimiento bajista. Antes de eso, parecía ser que Bybit compraba un poco. Kraken, yo diría que más o menos seguía el precio.
Y luego, por parte del spot, lo que ya hemos comentado. Nada destacable. Así que bueno, tenemos por aquí el mapa de corto plazo. En el mapa de corto plazo, mucha liquidez también por parte de los short. A partir de los 23.720 hasta, bueno, un poquito más arriba en verdad. Hasta los 23.990 casi. Tenemos mucha liquidez, pero sobre todo en estas dos zonas. En los 23.720 y en los 23.788. Aquí hay mucha liquidez, como podéis estar viendo. Es que hay casi el doble de lo que está en los niveles superiores. Y aquí pues más de lo mismo. Mucha liquidez por parte de los short, ahora mismo cerca del precio. Podríamos decir que tenemos la mayor parte de la liquidez hasta los 23.810.